Nunca me atrajeron los caminos solitarios. Crecí en la periferia de Querétaro, donde las calles terminaban en veredas que subían a los cerros, y desde niño mi abuelo me advertía que era mejor regresar temprano cuando uno se aventuraba por esos rumbos. Él había trabajado como peón en haciendas dispersas entre lomas y barrancas, y aseguraba que en muchos de esos parajes se respiraba un aire pesado, como si las cosas nunca hubieran quedado en paz. Años después, cuando estudiaba arquitectura en la ciudad, me vi obligado a volver a esos mismos parajes. Tenía que desarrollar un proyecto académico sobre construcciones rurales abandonadas, y decidí documentar lo que quedaba de una vieja finca a la que mi abuelo siempre se refería con incomodidad. La llamaban la casa entre los cerros, una construcción olvidada en un valle angosto, rodeado de caminos de terracería donde rara vez pasaba un coche. La primera vez que fui lo hice acompañado de un compañero de clase. Tomamos fotos del entorno, dibujamos croquis rápidos, y nos fuimos antes del anochecer. No pasó nada extraño, salvo la sensación de que alguien nos miraba desde los montes. Sin embargo, el profesor me pidió que profundizara en el levantamiento arquitectónico, lo cual significaba regresar varias veces, pasar horas dentro y registrar con detalle cada espacio. Mi compañero desistió, así que la segunda visita la hice solo. Recuerdo bien ese día. Era febrero, el viento bajaba frío desde las laderas y los caminos estaban húmedos por la llovizna de la madrugada. Dejé la camioneta en un claro de tierra y caminé los últimos metros hasta la finca. Desde fuera parecía un cascarón, muros de adobe resquebrajados, techos de vigas en su mayoría colapsados y una puerta de madera apenas sostenida por un bisagra oxidada. Aún así, conservaba cierta simetría en su diseño, como si en su tiempo hubiera sido una construcción sólida y planeada con orgullo. Mientras colocaba el trípode para fotografiar, noté que la puerta lateral se movía con el viento. Empujé para abrirla del todo y el interior se reveló como un conjunto de habitaciones vacías, algunas con restos de mobiliario de madera apolillada. El suelo estaba cubierto de tierra compactada, y en ciertos rincones había marcas negras, como si alguien hubiera encendido fogatas en tiempos recientes. Me dispuse a trabajar. Tomaba medidas, dibujaba planos y apuntaba detalles en mi libreta. En un momento sentí que el aire se volvió más espeso. Pensé que se debía al polvo acumulado, pero mientras más avanzaba hacia el fondo de la casa, más me invadía una especie de nerviosismo que no sabía explicar. En el cuarto más amplio encontré algo peculiar. Las paredes tenían dibujos trazados con carbón, círculos, figuras geométricas incompletas y signos que no reconocí. No parecían simples garabatos de niños, había una intención detrás. Los observé con atención y tomé fotos. Mientras lo hacía, escuché un crujido arriba de mí. Miré al techo, las vigas estaban quebradas, pero ese sonido se repetía, como pasos lentos sobre madera. No me moví durante unos segundos, tratando de convencerme de que era un animal. Cuando decidí salir, el silencio se hizo absoluto. Guardé mis cosas rápido, pero antes de irme me detuve en la entrada. Había algo más que me inquietaba. Junto a la puerta, en el suelo, noté una serie de piedras acomodadas en círculo. Eran 7, todas planas, y en medio un montón de ceniza aún fresca. Ese hallazgo me persiguió durante varios días. Volví a la universidad con el material y al mostrarlo, el profesor comentó que parecía haber huellas de prácticas rituales. Me sugirió buscar más referencias en bibliografía de antropología regional. Entre las lecturas encontré menciones a rituales de protección y a círculos de piedra usados en prácticas de brujería en pueblos serranos. Eso me llevó a cuestionarme si la finca abandonada servía ahora para algo más que acumular polvo. No pude resistir la curiosidad y decidí volver una tercera vez, esta vez más preparado. Compré lámparas portátiles, llevé agua y algo de comida, dispuesto a quedarme hasta que cayera la noche para registrar cómo cambiaba el ambiente. Era una imprudencia, lo sabía, pero en ese entonces la necesidad de avanzar en el proyecto me parecía más importante que cualquier advertencia. Esa tercera visita marcó un antes y un después en mi relación con la finca. Llegué al mediodía y el sol iluminaba con dureza el valle. Caminé hasta la entrada y desde el primer paso dentro percibí que algo se había modificado. El círculo de piedra seguía allí, pero ahora contenía huesos pequeños, como de aves o roedores, mezclados con ceniza reciente. Avancé con cautela,
grabando cada detalle con mi cámara. Me convencí de que alguien acudía a ese lugar con regularidad, quizá habitantes de comunidades cercanas que seguían practicando rituales. Pensar en eso no me tranquilizó, al contrario, me hizo sentir intruso. Decidí recorrer las habitaciones más alejadas. En una de ellas hallé un mueble destartalado que parecía haber sido usado como altar improvisado. Sobre la superficie había velas gastadas, manchas de cera en el piso y, lo más inquietante, un trozo de tela manchada con algo oscuro. No quise acercar mucho la lámpara, pero lo suficiente para notar que no se trataba de simple tierra. Conforme pasaba la tarde, la tensión se acumulaba. Tomaba notas, pero cada cierto tiempo creía escuchar pasos o murmullos en el exterior. Me asomaba por las ventanas rotas y no veía nada más que el monte inmóvil. El viento soplaba intermitente, levantando polvo y hojas secas. Al caer el sol, me acomodé en una esquina con la intención de registrar la acústica nocturna del lugar. Puse la grabadora y esperé. Los primeros minutos solo captaron el silbido del aire y los sonidos de insectos. Sin embargo, pasados unos 20 minutos, el ambiente cambió de forma abrupta. El viento cesó, los insectos callaron y, en ese silencio, escuché un murmullo prolongado que no provenía de un punto específico. Me levanté, alumbrando con la lámpara hacia todos lados. El murmullo se intensificó, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma que no reconocía. Quise salir de inmediato, pero al pasar frente al círculo de piedra sentí un golpe de aire helado en el rostro. La lámpara parpadeó y por un instante vi una figura recargada en el marco de la puerta. Parecía un hombre, aunque su silueta era apenas una sombra recortada contra la penumbra. Me quedé paralizado unos segundos, pero la figura se desvaneció cuando la lámpara volvió a iluminar con fuerza. Corrí hacia afuera y no me detuve hasta llegar a la camioneta. Manejar de regreso fue un suplicio, miraba los espejos cada minuto, convencido de que alguien venía detrás. En los días posteriores, al revisar las grabaciones, descubrí que lo que yo había escuchado se había registrado con claridad. Eran voces múltiples, algunas graves, otras agudas, repitiendo frases incomprensibles. Mostré el material a un profesor que colaboraba en investigaciones etnográficas y su reacción fue de extrañeza. Dijo que ciertos ritos de invocación en comunidades rurales se acompañaban de coros en lenguas antiguas, pero que era difícil determinar si aquello era real o una contaminación sonora. Esa respuesta no me dejó tranquilo. Sentí que había tocado algo que no debía. Sin embargo, no podía soltar el tema. Me obsesionaba la idea de entender qué había pasado en la finca y por qué seguía siendo usada. Así fue como me metí en lecturas más específicas sobre prácticas de brujería en el Bajío. Descubrí referencias a lugares destinados a mantener vínculos con muertos o con fuerzas invisibles. La descripción coincidía demasiado con lo que yo había encontrado: círculos de piedra, restos de animales y cantos grupales. La idea de volver surgió de manera inevitable. No porque me gustara, sino porque sentía que debía cerrar el ciclo. No podía dejarlo a medias. Preparé un viaje más, esta vez con el pretexto de completar los planos y obtener registros nocturnos más largos. Nadie quiso acompañarme, así que volví solo, con la mente dividida entre el miedo y la necesidad de entender. La cuarta visita ocurrió un viernes de marzo. Llegué en la tarde y me instalé con la intención de quedarme hasta el amanecer. Colgué lámparas en varios rincones y dejé la grabadora lista. Mientras anotaba medidas finales, la luz del día se fue desvaneciendo. El lugar parecía esperar. Pasadas las 9 de la noche, sentado en una de las habitaciones centrales, escuché pasos claros, esta vez sobre el pasillo. No eran crujidos dispersos, eran pisadas firmes, como de varias personas entrando. Apagué la lámpara y permanecí inmóvil. Los pasos se detuvieron justo donde comenzaba la sala. El murmullo volvió, pero ahora no era lejano. Era dentro de la casa. Podía distinguir varias voces repitiendo un canto monótono. De pronto, una de las lámparas se apagó sola, luego otra. La oscuridad avanzaba hacia donde yo estaba. Encendí la lámpara portátil y alumbré de golpe. No vi cuerpos, pero las paredes estaban cubiertas de sombras en movimiento, como si varias figuras se desplazaran alrededor del cuarto. Me levanté decidido a escapar.
Crucé la puerta y en ese instante, en el círculo de piedras, ardió una flama débil, como si alguien hubiera encendido una brasa. La silueta que había visto la vez anterior reapareció, más definida, un hombre alto, con un sombrero de ala ancha, inmóvil, mirándome sin rostro. No resistí más y corrí hacia el exterior, tropezando con las piedras, cayendo y levantándome con desesperación. El camino de regreso fue interminable. Conduje sin detenerme hasta llegar a la ciudad, donde guardé el material sin revisarlo por semanas. Cuando al fin lo hice, descubrí que la grabadora se había detenido justo cuando comenzaron los cantos, pero en el último minuto registrado se alcanzaba a oír mi respiración agitada y un sonido grave, como una palabra pronunciada directamente junto al micrófono. Nunca entregué el proyecto completo. Al profesor le dije que la finca estaba demasiado deteriorada y que había decidido cambiar de caso de estudio. Él no insistió. Aún así, no pude dejar de investigar por mi cuenta. Pregunté a mi abuelo y a otros conocidos del campo y descubrí que la casa entre los cerros había sido abandonada desde los años 30. Algunos decían que allí vivió un curandero que terminó involucrado con prácticas oscuras. Otros afirmaban que había sido usada por grupos que realizaban reuniones secretas. Nadie quería hablar mucho del tema, pero todos coincidían en que era mejor evitar ese sitio. Con el tiempo acepté que lo que vi y escuché no era producto de mi imaginación. A veces, cuando reviso mis notas de aquella época, me pregunto si no fue un error insistir tanto en entrar. Quizá algunos lugares están destinados a permanecer cerrados, no por abandono, sino porque guardan lo que nadie debería perturbar. Mi padre siempre decía que el silencio del campo podía ser engañoso. Crecí en un pueblo de Zacatecas, rodeado de cerros áridos y cañones profundos, donde las distancias entre comunidades eran largas y el único contacto constante con el mundo exterior era la carretera que cruzaba a lo lejos. Cuando era niño escuchaba las historias de los pastores y de los mineros que hablaban de apariciones en barrancas o de luces extrañas que se veían desde los riscos. Nunca presté mucha atención. Me parecían relatos viejos, exageraciones para mantenernos a raya. Años después, cuando ya trabajaba como ingeniero civil, me tocó volver a esos parajes por cuestiones laborales. Había un proyecto de carretera secundaria que debía atravesar un cañón poco explorado, y yo era parte del equipo encargado de realizar estudios preliminares de suelo. Volví entonces a caminar entre las rocas que había dejado de ver durante mi juventud. Lo que nos interesaba en esa zona era un desfiladero angosto donde, según los planos, podía pasar el trazo vial con menos afectaciones. El camino de terracería terminaba en una planicie, y desde ahí debíamos bajar a pie hacia el fondo del cañón. Fue durante una de esas primeras visitas que descubrimos algo inesperado. En medio de los riscos, casi oculto por la maleza, se levantaban los restos de una pequeña ermita. Era una construcción sencilla, de piedras unidas con mezcla, con un techo de vigas semiderruido. La fachada tenía todavía una cruz de hierro oxidado. Se notaba que llevaba décadas abandonada, aunque dentro había velas consumidas y flores secas, como si alguien aún acudiera de vez en cuando. La encontramos de casualidad, y aunque para mis compañeros era solo una curiosidad, para mí despertó un recuerdo. De niño había escuchado a los ancianos hablar de una capilla prohibida en el cañón. Decían que allí no se hacían misas, sino reuniones extrañas, y que después de un tiempo la dejaron en ruinas. Mi padre me había advertido de no acercarme nunca, aunque en aquel entonces yo no entendía por qué. Volví a fijarme en la ermita con otros ojos. El interior estaba húmedo, con paredes ennegrecidas en ciertas partes. Había símbolos tallados en la piedra, figuras que no correspondían a cruces comunes. Algunas eran formas circulares con rayas que recordaban soles, otras parecían serpientes estilizadas. Mis compañeros se rieron diciendo que seguro eran marcas de vándalos. Yo preferí callar. Algo en mi interior me decía que no eran simples grafitis. Tomé fotos discretamente y seguimos con el trabajo. Esa noche, al revisar el material, noté algo que se me había escapado en el momento. En la parte trasera de la ermita había un orificio, como la entrada de un pasadizo bloqueado con piedras. Me pareció extraño que no lo hubiera notado estando ahí. Volví a ampliar la imagen varias veces, convencido de que debía explorarlo.
En las semanas siguientes, el trabajo de campo nos llevó varias veces al mismo cañón. Mis compañeros evitaban acercarse a la ermita, alegando que era pérdida de tiempo. Yo, en cambio, comencé a apartarme para revisarla con más detalle. Cada visita encontraba algo nuevo, restos de veladoras recientes, pedazos de tela amarrados en las ramas cercanas, y en una ocasión incluso lo que parecía sangre seca sobre una piedra plana. No me atreví a comentarlo con los demás. Sabía que se burlarían o, peor aún, que intentarían impedirme regresar. Así que decidí investigar por mi cuenta. Una tarde me armé de valor y fui solo, cargando lámparas y herramientas. Quité con esfuerzo algunas de las piedras del orificio trasero y logré abrir un hueco suficiente para pasar. El aire que salió era frío y olía a humedad añeja. Alumbré con la lámpara y descubrí un túnel estrecho que descendía bajo la ermita. Lo recorrí con pasos lentos, sintiendo la piedra húmeda bajo las manos. A pocos metros, el pasillo desembocaba en una cámara circular excavada en la roca. Allí, el suelo estaba cubierto de símbolos trazados con cal, y en el centro había un círculo oscuro, como un hoyo o altar rudimentario. Me quedé observando en silencio, hasta que escuché un ruido en la entrada del túnel. Eran pasos claros, aunque yo estaba seguro de haber venido solo. Apagué la lámpara y contuve la respiración. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto, luego un murmullo se extendió por el pasadizo. Palabras graves, repetidas con un ritmo que me heló la piel. No esperé a confirmar nada. Salí apresurado, tropezando varias veces hasta alcanzar la salida. Cuando por fin respiré el aire del cañón, el sol se estaba ocultando y el viento soplaba con fuerza. Miré atrás, hacia la ermita, y tuve la certeza de que no estaba vacía, aunque nadie se dejara ver. Después de esa experiencia no pude concentrarme del todo en el trabajo. Mis compañeros notaron que me quedaba callado, distraído, pero no comentaron nada. Yo seguía obsesionado con lo que había visto en la cámara subterránea. Pasé varios días buscando información en archivos digitales y en libros viejos de la biblioteca municipal. Encontré referencias a ermitas levantadas en cañones durante la época colonial, algunas usadas no solo para oraciones sino como refugios de grupos que mezclaban símbolos cristianos con rituales indígenas. También hallé menciones a sociedades secretas que usaban capillas abandonadas para reunirse, incluso en el siglo XIX. Lo que más me perturbó fue un manuscrito de un cronista local, de principios del siglo XX. En él se hablaba de la capilla del Cañón de los Susurros, donde se realizaban actos prohibidos, invocaciones, ofrendas de sangre animal y pactos de silencio. El texto concluía diciendo que, tras varios sucesos violentos en la zona, los pobladores tapiaron los accesos y juraron no volver. La coincidencia con lo que yo había encontrado era demasiado clara. Decidí volver, a pesar de las advertencias implícitas. Esta vez planeé quedarme más tiempo y registrar lo que ocurriera en la cámara subterránea. Llegué en la tarde, con provisiones y una grabadora. El cañón estaba en silencio, apenas roto por el graznido de aves lejanas. Al entrar en la ermita sentí un cambio inmediato en el ambiente, el aire estaba denso, con un olor metálico. Encendí la lámpara y me interné de nuevo por el pasadizo. La cámara circular estaba igual, con los símbolos intactos y el círculo oscuro en el centro. Coloqué la grabadora en una piedra y me senté a esperar. Durante casi una hora no ocurrió nada. Me convencí de que quizá había imaginado los pasos y murmullos aquella vez. Sin embargo, cuando la luz natural del exterior se apagó, el aire en la cámara cambió de golpe. El silencio se volvió absoluto, y entonces empezaron los sonidos. Primero un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el suelo de piedra. Luego un murmullo lejano que fue creciendo hasta volverse un canto. No era un idioma que reconociera, pero las voces eran claras, profundas, como si varias personas rodearan la cámara. Encendí otra lámpara para alumbrar el círculo del centro. Allí, la cal se removía sola, como si alguien invisible arrastrara las líneas con un dedo. Retrocedí aterrado, hasta chocar con la pared. El canto se volvió más intenso y en un instante sentí que no estaba solo. Sombra tras sombra se formaban en el contorno de la cámara, sin cuerpo, apenas siluetas oscuras que se movían al ritmo de las voces. No recuerdo con exactitud cómo logré salir.
Solo sé que corrí por el pasadizo con la sensación de que me perseguían. Una corriente helada me golpeaba la espalda, y al mirar un segundo atrás juraría haber visto una mano negra extendida hacia mí. Cuando al fin salí a la superficie, el cañón estaba iluminado por la luna. Corrí hasta donde había dejado la camioneta y conduje sin mirar los espejos. Al llegar a mi cuarto revisé la grabadora. El audio era confuso, primero silencio, luego el canto grave, después un ruido como de muchas voces amontonadas. Al final se escuchaba claramente mi respiración agitada y un susurro junto al micrófono, tan cerca que parecía decir mi nombre. Guardé ese archivo sin mostrarlo a nadie. Me daba miedo que pensaran que estaba perdiendo la cordura, o peor, que alguien reconociera lo que ocurría en ese sitio. Durante semanas intenté alejarme del asunto. Me concentré en el trabajo, en los planos, en los estudios de suelo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba de nuevo el murmullo del cañón. Era como si lo llevara dentro. Hablé con mi padre, sin dar demasiados detalles. Solo le mencioné que había encontrado la ermita y que algo extraño pasaba ahí. Él me miró con seriedad y me dijo que no volviera, que ese lugar había sido motivo de desgracias en la familia. Según él, un tío suyo había desaparecido después de entrar en la capilla prohibida, y desde entonces nadie quería acercarse. Esa revelación me estremeció. Comprendí que lo que yo había visto no era un simple fenómeno sin explicación, sino parte de una cadena de historias que llevaban décadas. Aún así, la necesidad de cerrar el ciclo me empujó a un último intento. Regresé al cañón una madrugada, cuando aún estaba oscuro. Caminé hasta la ermita con el corazón acelerado, dispuesto a enfrentar lo que hubiera allí. Al entrar, el silencio me envolvió de inmediato. No encendí ninguna lámpara, dejé que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Escuché entonces el primer murmullo, más claro que nunca. No venía del pasadizo, sino de la nave principal de la ermita. Allí, frente al altar de piedra, se distinguían varias siluetas inmóviles. No eran cuerpos sólidos, sino sombras con forma humana, reunidas como en un rezo. Me acerqué un paso y todas las cabezas se giraron al mismo tiempo hacia mí. No tenían rostro, solo oscuridad. El canto comenzó, profundo, envolvente, y sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. Retrocedí con torpeza y salí corriendo sin mirar atrás. El cañón entero parecía resonar con aquellas voces, como si las paredes repitieran el eco de un ritual eterno. Subí hasta la camioneta y arranqué con el cuerpo temblando. Nunca más volví a la ermita. El proyecto de carretera cambió de ruta por otros motivos, y oficialmente el cañón quedó fuera de los planes. Pero yo sé que allí sigue, escondida entre las piedras, esa capilla que nunca fue abandonada del todo. A veces pienso en la cámara circular y en el círculo oscuro del centro. Me pregunto qué significaba, si era un altar, una tumba o un acceso a algo más profundo. Lo único que sé es que no es un lugar destinado para los vivos. Cuando alguien me pregunta por qué evito ese cañón, digo simplemente que es peligroso por los derrumbes. Pero dentro de mí guardo la certeza de que no son las piedras las que representan el verdadero peligro, sino lo que se reúne en silencio bajo esa ermita olvidada. En la familia siempre hubo relatos sobre un rancho abandonado en Durango, perdido entre caminos de terracería que ya nadie transitaba. Mis tíos lo llamaban el rancho del eclipse porque, según contaban, cada vez que alguien intentaba vivir allí terminaba por irse tras una temporada de desgracias. Y el día de su abandono siempre coincidía con un eclipse parcial o total. Yo crecí escuchando esas historias, pero jamás pensé que terminaría viéndolo con mis propios ojos. Mi abuelo había sido caporal en la región y conocía casi todos los ranchos de las llanuras. Cuando yo era niño lo escuchaba narrar cómo algunos sitios parecían tener un aire distinto, como si estuvieran marcados por algo más que la tierra y el clima. El del eclipse, decía, era uno de esos lugares. Nunca quiso entrar de nuevo después de una experiencia que tuvo allí en su juventud, y siempre nos repetía que había rincones del campo donde uno debía saber retirarse a tiempo. Pasaron los años y yo me convertí en agrónomo. El trabajo me llevó a recorrer muchos lugares olvidados de México. Fue durante una investigación de suelo para un proyecto agrícola que me topé con la referencia al rancho.
Los documentos viejos lo nombraban como San Bartolo del Mezquite, aunque la gente ya solo lo reconocía por el apodo siniestro. Según los mapas, estaba a varios kilómetros de la carretera principal, escondido entre llanos y pequeñas sierras. La primera vez que fui no esperaba gran cosa. Conducía acompañado de un colega que también hacía levantamientos. Tras horas de terracería llegamos a un caserío abandonado de adobe, con corrales caídos y techos podridos. El aire estaba seco, y alrededor solo se extendía el desierto moteado de mezquites y nopales. Lo curioso fue que en medio de tanto abandono había señales de uso reciente, huellas de llantas en el polvo, piedras apiladas formando figuras extrañas, y restos de fogatas con huesos pequeños calcinados. Entramos a la casona principal. Dentro se percibía un olor rancio, mezcla de humedad atrapada y humo viejo. Los cuartos estaban vacíos, salvo por unos símbolos dibujados con cal en el suelo de la sala, perfectamente trazados, como estrellas incompletas y círculos entrelazados. Mi colega tomó un par de fotos, pero prefirió salir. Yo en cambio me quedé un rato observando. Algo en ese lugar me atraía, una mezcla de inquietud y fascinación. De regreso en el pueblo pregunté a algunos conocidos. La mayoría evitaba hablar. Un señor mayor, después de insistirle mucho, me dijo que en San Bartolo se habían reunido grupos raros desde hacía décadas. A veces iban gentes de fuera, se instalaban unos días y desaparecían de nuevo. Nadie sabía qué hacían, pero los animales se espantaban, los pozos se secaban y siempre quedaba un silencio pesado en la zona. Esa respuesta me persiguió durante semanas. Yo debía concentrarme en mis estudios de suelo, pero cada noche volvía a pensar en el rancho. Terminé convenciéndome de volver, esta vez solo, para registrar de manera más cuidadosa la construcción. Me lo justifiqué como un interés personal en la historia rural, aunque en el fondo sabía que era la necesidad de desentrañar lo que mi abuelo y los viejos nunca contaban del todo. Salí un sábado temprano con provisiones, una grabadora y libretas. El camino se hizo más árido a medida que me acercaba, como si la vegetación se adelgazara en torno al rancho. Llegué al mediodía y lo encontré igual de silencioso. Entré en la casona y comencé a tomar notas. En una de las habitaciones descubrí marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado recientemente un objeto pesado. Seguí el rastro y me condujo hasta una trampa en el suelo cubierta con tablas. Levanté con cuidado y vi unas escaleras que bajaban hacia un sótano. No llevaba lámpara suficiente, así que apenas pude iluminar unos metros. Se distinguían paredes de piedra y lo que parecía un espacio amplio abajo. Volví a cubrir la entrada y decidí regresar con mejor equipo. Ese mismo día, al caer la tarde, mientras guardaba mis cosas, escuché un balido lejano. Pensé que alguien traía ganado, pero no vi animales cerca. El balido se repitió, más fuerte, seguido de un chillido que no parecía humano ni animal. El sonido venía del lado del corral, donde solo quedaban palos caídos. Caminé unos pasos y el silencio regresó de golpe. Esa brusquedad me heló más que el sonido mismo. Volví al pueblo con el corazón acelerado. Esa noche soñé con la casona iluminada por la luna y con figuras de sombra entrando al sótano. Desperté sudando, convencido de que tenía que regresar. Preparé mi tercera visita con más cuidado. Compré lámparas potentes, cuerdas y una grabadora digital. Llegué al rancho al mediodía. El sol caía implacable, pero al entrar en la casona se sentía fresco, como si el aire estuviera atrapado. Fui directo a la trampa del sótano. Quité las tablas y bajé con la lámpara en mano. El descenso era corto, apenas una docena de escalones, pero al llegar al fondo descubrí un espacio amplio excavado en la roca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con cal y carbón, círculos, cruces invertidas, figuras geométricas. En el centro había un altar rudimentario hecho de piedra, con manchas oscuras incrustadas. Lo que más me inquietó fue encontrar velas recientes, todavía con olor a cera quemada. Había también recipientes de barro con restos de sangre seca. Grabé todo con detalle, aunque me costaba mantener la calma. En un rincón del sótano había un pasillo que se internaba más en la tierra. Avancé unos metros, pero el aire se volvió sofocante. En el suelo vi huesos pequeños, probablemente de aves, mezclados con pedazos de tela negra. De pronto escuché pasos arriba, en la casona.
Apagué la lámpara y me quedé inmóvil. Los pasos recorrieron el piso de madera lentamente, como si alguien revisara habitación por habitación. Me paralicé, pensando que tal vez otros visitantes habían llegado. Después de unos minutos los pasos se detuvieron justo sobre mi cabeza. No aguanté más y subí apresurado. La casona estaba vacía, la puerta seguía cerrada. Miré afuera y no vi a nadie. El silencio era total. Decidí quedarme un rato más, esperando que la luz de la tarde se desvaneciera para registrar los sonidos nocturnos. Coloqué la grabadora en el altar y me senté en una esquina. Al principio todo fue quietud. Después comenzaron los ruidos, un murmullo que parecía venir de las paredes, golpes secos en la madera de arriba, y finalmente un balido como el que había escuchado la vez anterior. Encendí la lámpara y miré alrededor. El murmullo se intensificó. Sonaba como varias voces susurrando en un idioma desconocido. La grabadora lo captaba con claridad. En ese instante las velas apagadas se encendieron solas, con flamas pequeñas que iluminaban apenas el altar. Sentí un miedo tan profundo que salí corriendo hacia la superficie. Cuando me giré un segundo para mirar, juraría que vi siluetas oscuras alrededor del altar, todas inclinadas hacia el centro. De regreso en el pueblo escuché las grabaciones. El audio mostraba claramente voces múltiples, algunas graves, otras agudas, repitiendo lo que sonaba como un canto. En un momento se escuchaba un balido mezclado con un grito humano. Mostré el archivo a un antropólogo conocido. Lo escuchó con atención y me dijo que algunos grupos de brujos en el norte realizaban rituales donde imitaban sonidos de animales para alimentar a las fuerzas que invocaban. Me recomendó dejar la investigación, pues a veces la curiosidad podía traer consecuencias que uno no imagina. Yo fingí hacerle caso, pero en el fondo sabía que volvería. Había algo en ese rancho que no me dejaba dormir en paz. La cuarta vez que fui decidí quedarme toda la noche. Llegué con provisiones y coloqué lámparas en varios rincones de la casona. El ambiente estaba más cargado que nunca, como si el aire mismo vibrara. Al caer la oscuridad comenzaron los sonidos, pasos, balidos, murmullos. Esta vez no huí. Me quedé en el sótano, observando el altar. Las velas se encendieron una por una, iluminando las paredes cubiertas de símbolos. De pronto escuché un golpe fuerte en el pasillo del fondo. Encendí la lámpara y vi una sombra enorme moverse. Retrocedí, pero el murmullo se transformó en un canto colectivo. Las voces llenaron la cámara y el aire se volvió helado. En el altar apareció algo que no sé cómo describir, una figura humana hecha de sombras, sin rostro, alta, con los brazos extendidos. Parecía absorber la luz de las velas. Sentí que me quedaba sin aire. Corrí hacia la salida, pero las escaleras parecían más largas de lo que eran. Cuando por fin llegué arriba, la casona estaba llena de siluetas inmóviles, todas mirando hacia mí. No tenían rasgos, solo oscuridad. Logré escapar corriendo hacia la camioneta. Mientras manejaba, vi por el retrovisor que la casona brillaba con una luz tenue, como si un fuego interno la iluminara. Pasé semanas sin hablar del tema. El archivo de audio de esa noche quedó guardado en mi computadora. Se escuchan claramente las voces y, al final, un susurro que pronuncia mi nombre. Con el tiempo descubrí que el rancho había sido fundado por una familia que desapareció sin dejar rastro a principios del siglo XX. Los registros parroquiales mencionan muertes repentinas y rumores de prácticas prohibidas. Nadie quiso ocuparlo después, salvo grupos que usaban el lugar para rituales. Ahora entiendo por qué lo llaman el Rancho del Eclipse. No es un apodo cualquiera. Es un sitio marcado por fuerzas que nadie debería despertar. Yo estuve allí, y aunque logré salir, sé que parte de mí sigue atrapada en ese sótano, escuchando voces que no dejan de llamar. Nací en un pueblo serrano de Guerrero, un lugar de esos que rara vez aparecen en los mapas. Las casas eran de adobe y teja, separadas por calles de tierra donde apenas pasaban camionetas viejas cargadas con leña o costales de maíz. Desde niño supe que el silencio allá arriba no era un simple vacío, sino algo que se asentaba en la piel, un recordatorio constante de lo frágiles que éramos ante la sierra. Me fui joven, como muchos, buscando trabajo en la ciudad. Pasaron los años y no volví sino hasta que mi madre enfermó.
Regresé a un pueblo casi intacto, detenido en el tiempo, pero con un aire más pesado, como si todo se hubiera ido consumiendo en un silencio más espeso. Mi madre estaba en cama, y mis tíos y primos me recibieron con una mezcla de alivio y desconfianza, como si mi presencia hubiera removido algo que preferían mantener guardado. La primera noche, mientras me acomodaba en la vieja casa familiar, noté que nadie salía después de las 9. Los perros que antes corrían libres desaparecían en cuanto oscurecía, y ni siquiera las fogatas en los patios ardían como en mis recuerdos. Un vecino me dijo en voz baja que no era prudente caminar solo después del toque de queda que nadie anunciaba, pero que todos obedecían. Pregunté la razón, y solo bajó la mirada, encendió un cigarro y se alejó. Me quedé pensando que quizá los años habían endurecido las costumbres, o que la violencia del país había llegado hasta ese rincón olvidado. Pero pronto entendí que no era algo tan simple. Al tercer día de mi regreso, acompañé a mi primo Jacinto a cortar leña más arriba del pueblo. Era un hombre recio, de mirada seca, pero siempre fue de pocas palabras. Mientras subíamos por la vereda, me dijo algo que me dejó helado. Aquí no es como antes. Desde que ellos volvieron, nadie duerme tranquilo. Le pedí que explicara, pero solo escupió al suelo y apretó el paso. Fue hasta que llegamos a un claro donde las ramas estaban ya apiladas que me señaló una cruz de madera clavada entre las piedras. Estaba vieja, desgastada, cubierta de marcas que no reconocí. Aquí aparecieron primero, dijo, apenas audible. Y desde entonces, la gente que escucha el llamado no regresa igual. No quise insistir, pero la incomodidad me siguió hasta la noche. Cuando me acosté en el cuarto donde crecí, escuché un murmullo que parecía venir desde el monte, un lamento extendido en el aire. Pensé que era el viento, pero luego lo escuché más claro, voces que se repetían entre los árboles, como si me invitaran a salir. Me tapé con la cobija, pero el corazón me golpeaba en el pecho. Recordé lo que dijo Jacinto y sentí un miedo que hacía años no conocía. Con el paso de los días, mi madre empeoraba y yo debía dividirme entre cuidarla y ayudar a la familia en las tareas del campo. Pero en cada amanecer había señales de que algo extraño rondaba el pueblo, gallinas degolladas en los corrales, huellas de pies descalzos en la tierra húmeda, ramas partidas a la orilla de los caminos. La gente hablaba en susurros, evitando mirar al monte cuando oscurecía. Una tarde, fui a visitar a don Aurelio, el hombre más anciano del pueblo, que me había visto crecer. Lo encontré sentado frente a su casa, con los ojos nublados y una manta sobre las piernas. Al verme, me pidió que me acercara y, sin rodeos, me dijo: «Tú no recuerdas, pero cuando eras niño ya había pasado. Algunos hombres desaparecieron en el monte y volvieron distintos. Caminaban de noche, miraban sin parpadear, y en sus voces había un eco que no era humano. Los mayores decían que eran los antiguos, los que murieron en la guerra de hace siglos, y que el monte los reclamaba de nuevo». Lo escuché incrédulo, pero la seriedad en su tono me hizo dudar de mi escepticismo. Me contó que cada 20 o 30 años, algo despertaba en esas sierras. Un llamado que nadie podía explicar y que arrastraba a ciertos hombres y mujeres a internarse en los barrancos, de donde regresaban cambiados o no regresaban nunca. Esa noche, volví a escuchar las voces. Me levanté decidido a comprobar si eran reales o solo producto de mi cansancio. Salí con una lámpara en mano, y al cruzar el patio, noté que las sombras parecían más densas de lo normal. El aire olía a humedad rancia, como a tierra recién removida. Avancé hasta la vereda que llevaba al monte, y entonces lo vi, una silueta de mujer parada entre los árboles, de espaldas. Parecía mi madre en sus años jóvenes, con el cabello largo y suelto. Mi cuerpo se estremeció, porque sabía que no podía ser ella. La figura giró lentamente, pero antes de mostrar su rostro, escuché un silbido detrás de mí. Era Jacinto, con la voz quebrada, pidiéndome que no diera un paso más. Corrí de vuelta a la casa con él, y al cerrarse la puerta, me dijo que si seguía escuchando esas voces, debía resistir. Que salir al monte significaba no volver. Dormí mal, con el recuerdo de esa figura clavado en la mente. La tensión en el pueblo crecía. 3 jóvenes desaparecieron en menos de una semana. Todos aseguraban haberlos visto caminar hacia el monte de noche, como sonámbulos, guiados por algo que nadie podía detener.
Las familias se resignaban, sabiendo que no habría retorno. Yo trataba de mantener la calma, pero cada noche las voces se hacían más insistentes. Empezaban como murmullos lejanos y terminaban pareciendo susurros junto a mi oído. Decían mi nombre, me prometían respuestas, me hacían sentir que había algo pendiente con ellos. Una madrugada, incapaz de soportarlo, decidí seguir el llamado. Caminé entre los árboles con la lámpara en alto, hasta llegar al mismo claro donde Jacinto me había mostrado la cruz. Esta vez no estaba sola, alrededor había decenas de figuras de pie, quietas, como esperando. Reconocí a algunos de los desaparecidos, pero sus rostros eran grises, con ojos hundidos que brillaban débilmente. Entre ellos vi al hombre que fue maestro en mi infancia, a una vecina que había muerto años atrás y a otros que no podía identificar. Todos me miraban con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Una voz profunda, imposible de ubicar, habló en mi mente: el ciclo no se rompe. Tú has vuelto, y ahora debes decidir. Sentí que mis pies se hundían en la tierra húmeda, que mi cuerpo era jalado hacia abajo. Traté de resistir, pero el aire me faltaba y las figuras se acercaban. Entonces escuché un grito desgarrador, era Jacinto, que me sujetaba del brazo con todas sus fuerzas. Me arrastró hacia atrás, peleando contra algo invisible, hasta que caímos lejos del claro. Desperté en mi casa, con fiebre y la mente nublada. Jacinto estaba sentado junto a mí, agotado, pero firme. Me dijo que no podía quedarme más en el pueblo, que el monte me había reclamado y que tarde o temprano volvería a intentarlo. Me fui unos días después, con mi madre aún enferma pero bajo el cuidado de otros familiares. Partí con la sensación de haber escapado de algo que nunca terminará del todo. Y hasta hoy, cuando cierro los ojos en las noches tranquilas de la ciudad, vuelvo a escuchar aquel murmullo de la sierra, recordándome que tarde o temprano, el llamado regresará.